Ok, ya está grabando. Y abro acá. Ok. Buenas tardes, yo soy la maestra Vicky y hoy vamos a estar resolviendo con ustedes el simulador, la serie 1 de los simuladores de literatura. ¿De acuerdo? Vamos a empezar entonces. Nos dice la primera pregunta. Nos dice la primera pregunta. Identifique el elemento estructural de la narrativa que presenta la situación y en el que se realiza la ubicación del tiempo y el espacio. Y nos da tres opciones. Nos dice A, nudo, B, desarrollo, C, planteamiento. Aquí hay que conocer primero cuáles son los elementos que componen un texto en prosa. ¿Okay? Ya sea un cuento o una novela. Bueno. Hola, buen día. Hola, yo soy la maestra Vicky y hoy vamos a estar solucionando con ustedes el simulador, la serie A de los simuladores de literatura. Vamos a empezar. La primera pregunta nos dice: identifique el elemento estructural de la narrativa que presenta la situación y en el que se realiza la ubicación del tiempo y el espacio. Nos da tres opciones, como siempre: A, nudo, B, desarrollo y C, planteamiento. Aquí tenemos que haber conocido o sabernos ya cuáles son los elementos de una narrativa en prosa, ¿ok? Es decir, en prosa, es decir, un cuento o una novela. Prosa no incluye obviamente la poesía y tampoco incluye el teatro, ¿de acuerdo? Entonces, como les decía, la estructura de la narración en prosa suele dividirse en tres y va por el desarrollo de la atención: planteamiento, nudo y desenlace. ¿De acuerdo? Donde desenlace es donde se resuelven todos los conflictos. El nudo es donde los conflictos alcanzan su máxima tensión, y el planteamiento es la parte de la trama donde se nos presentan los personajes, los conflictos que van a formar parte de la trama, etcétera, etcétera, ¿de acuerdo? Por lo que, perdón, vamos a ver, y ahí está, nos dice que la respuesta es planteamiento, la C. Vamos con la siguiente pregunta. Nos dice: ¿cuál es el subgénero literario que surge de hechos, personas o lugares reales que contiene un elemento sobrenatural y que se transmite con variantes? Nos dan de nuevo tres opciones: leyenda, mito y fábula. Aquí podemos observar primero vamos a ver lo que tienen en común, ¿de acuerdo? Tanto el mito, la leyenda como la fábula suelen ser narraciones que se transmiten de forma oral, ¿de acuerdo? De generación en generación. Sin embargo, y obviamente las tres suelen tener variantes, ¿ok? Una leyenda, por ejemplo, la leyenda de Lishtabai, no, o la leyenda de las estaciones del año, ¿no? La leyenda griega no es la misma, dependiendo de cómo nos la cuenten y de quién nos la cuente, ¿de acuerdo? Casi que todos tenemos en nuestra casa nuestra propia versión de las leyendas, ¿ok? Por lo tanto, lo mismo el mito, y ahorita vamos a eso, el mito también tiene distintas versiones, y también la fábula un poco menos. La fábula suele ser un poco más firme, ¿no?, en sus elementos, pero también puede haber variaciones de ella. Lo que los diferencia es que la fábula suele servir para educar, por eso trae de hecho las moralejas, ¿no? Además de que, como sabemos, suele estar protagonizada por animalitos, ¿no? Por lo tanto, podemos eliminar fábula porque no nos sirve para educar. Aquí nos pide que surgen de hechos, personas o lugares reales que contienen un elemento sobrenatural
y se transmiten variantes. La fábula no contiene o no generalmente contiene elementos sobrenaturales. De hecho, el hecho de que los animales interactúen o como humanos o hagan acciones humanas no es visto como sobrenatural, sino como cotidiano, ¿no? Por lo tanto, por todo eso la fábula queda fuera. Ahora, el mito y la leyenda. Muchos no vayan a confundir mito con leyenda. El mito generalmente involucra a dioses y monstruos, ¿ok? Por eso me confundí y por eso el mito de las estaciones es un mito, no una leyenda. El mito de Quetzalcóatl bajando al Mictlán para crear a los hombres es un mito, no una leyenda, ¿de acuerdo? Los mitos además suelen contener en sí mismos una explicación a fenómenos naturales o a los fenómenos del mundo, ¿no? La creación del hombre, el ciclo de las estaciones, nos explican algunos nos explican cómo son las guaridas de los dioses o lo que cada dios controla, ¿no? En cambio, las leyendas, por eso la Ixtabay es un mito, no es una leyenda. O bueno, es una leyenda. ¿Por qué? Porque implica personajes reales, o sea, reales de que sí existió el Ixtabay, pues no, pero de hecho empieza la leyenda del Ixtabay, ¿no? Con dos mujeres mortales, normales, Utzcolel y Esqueban, ¿de acuerdo? De modo que hay personajes reales, ¿no? Lo mismo la leyenda del rey Arturo y sus caballos de la mesa redonda. No se sabe si Arturo Pendragon existió o no, hasta hoy no se sabe, ¿no? Pero se presume que existió, como Uxcolel y Esqueban, el rey Arturo se presume que existió. Lo mismo Percival y el Grial, o sea, el Santo Grial, Lady Godiva, ¿no? Todos estos se presume que existieron. Además, las leyendas tienen un elemento sobrenatural. En este caso, el Ixtabay Esqueban regresa de la muerte, ¿no? Uxcolel regresa de la muerte, perdón. Regresa de la muerte, Arturo Pendragón con la Excalibur, la Dama del Lago, el Mago Merlín, ¿no? Su hermana el Hada Morgana, Percival con el Grial, con el Pozo de la Sabiduría, cuando encuentra a Mimir, ¿de acuerdo? Y también Lady Godiva, ¿no? Cuando se ciegan todos, cuando deciden no verla pasar desnuda, etcétera, etcétera. Entonces tienen un elemento sobrenatural, hablan sobre personajes reales y no tienen esta explicación del universo, simplemente son como leyendas, como anécdotas que nos quedaron, ¿no? De un supuesto pasado heroico. Por lo tanto, la respuesta es la A, leyenda. A ver, déjenme ver. Ahí está, leyenda. Vamos con la pregunta 3. Esta es una pregunta de completar, nos dice, la obra, espacio, pertenece a la antigua cultura griega, mientras que pertenece a la romana. Aquí aquí no hay otra opción, nos las tenemos que saber, ¿de acuerdo? Tenemos que saber de qué nos están hablando, o al menos saber quiénes son los autores, o sea, no necesariamente habernoslas leído, pero saber quiénes son los autores. Les voy a decir algo, para darles confianza. De todas estas que nos mencionan, yo me he leído 2, Edipo Rey y Antígona, ¿de acuerdo? Las otras no las he leído, pero sé algunos de sus argumentos, como en el caso de Medea, y sé también quiénes son sus autores. Por ahí podemos irnos y por lo tanto sé de dónde surgieron. Entonces, las metamorfosis viene de Ovidio, son las metamorfosis de Ovidio, o sea, no él cambia, sino que Ovidio las escribió, pues. Entonces, por lo tanto, Ovidio sabemos que vivió en la antigua Roma. Es como si nos dijeran los escritos de Cicerón, sabemos que son romanos, ¿ok? Antígona es parte de las 7 tragedias de Sófocles. Son Antígona, Edipo Rey, Edipo en Colono, las Triquinias, Ajax y Electra y Fedra no me acuerdo cuál era la otra.
¿Cuál era la otra? Polimcenes, algo así. No recuerdo, pero las 7 tragedias de Sófocles. Y sabemos que Sófocles era griego. Por lo tanto, en este también tenemos que ver el orden. Si decimos que las metamorfosis son griegas y Antígona es romana, si la ponemos en ese orden, está mal, ¿de acuerdo? Está mal porque Ovidio es el romano y Antígona o Sófocles era griego. Por lo tanto, podemos descartar la A. Ahora, la C, Anfitrión y Medea, ambas son obras griegas. Una es de Eurípides, Anfitrión no sé de quién es, pero sé el mito de Anfitrión, por eso también sé que es griego, ¿no? Entonces, ambas, tanto Anfitrión como Electra, como Medea, son griegas, por lo tanto podemos eliminarlas porque nos piden una griega y una romana. Edipo Rey forma de nuevo parte de las 7 tragedias de Sófocles, Edipo Rey. Y la Eneida es un poema de Virgilio. Virgilio fue un poeta romano y de hecho es el que acompaña a Dante en su camino por el infierno, el purgatorio y el cielo para buscar a Beatriz. ¿Ok? Por lo tanto, sabemos que es la B, Edipo Rey es griega y la Eneida es romana. Ahí está. No, perdón. Ahí está, Edipo Rey y la Eneida. Continuamos. ¿A qué tradición literaria medieval pertenece el libro del Buen Amor del Arcipreste de Hita? Arcipreste es un cargo eclesiástico, ¿de acuerdo? No es un nombre, él se llamaba Juan Ruiz. Y pues nosotros tenemos apellidos españoles, sabemos de dónde viene Ruiz, viene de España. Por lo tanto, simplemente con saber que se llamaba Juan Ruiz, podemos saber que es de la tradición española, ¿ok? Además, el libro del Buen Amor es como su autobiografía, elevada a la quinta potencia, ya saben de qué. Este es el Arcipreste de Hita. Y además es uno de los textos en castellano, o sea que se considera uno de los textos en castellano más de no solamente la literatura medieval, sino de la literatura en general en castellano, ¿de acuerdo? Vamos a ver. Y ahí está, perdón, española. Otra vez. ¿Qué obra escribió el dramaturgo Juan Ruiz de Alarcón? No confundir Juan Ruiz de Alarcón con Juan Ruiz, el arcipreste de Hita, ¿de acuerdo? No son lo mismo, los dos son Juanes, pero no, y son Juan Ruiz, pero no son el mismo Juan, además de que no nacieron ni siquiera en el mismo sitio. Juan Ruiz de Alarcón era mexicano, o sea, bueno, era novohispano, pero era mexicano. Nació en Taxco, donde se hace plata. Entonces nos dice el Caballero de Olmedo, Medora y la Verdad Sospechosa. Primero, el Caballero de Olmedo, o sea, aquí tenemos que sabernos, o sea, nos tenemos que saber cuál es el autor de cada uno. Yo no me sé el de Medora, pero me sé el de los otros dos. Ahora, Juan Ruiz de Alarcón fue uno de los dramaturgos más importantes que hubo en la dramaturgia española del siglo de oro, precisamente, ¿no? Calderón de la Barca, Lope de Vega, y precisamente fue con Lope de Vega con quien lo compararon mucho, ¿no? No en mal plan, sino que lo que él hacía estaba en la misma calidad que lo que hacía Lope de Vega. Y de hecho, Lope de Vega es el autor de El Caballero de Olmedo, por lo tanto podemos quitarlo. Y Medora creo que es de Garcilaso de la Vega, no, Garcilaso era poeta, no recuerdo. Pero Medora no es, y por lo tanto nos queda La Verdad Sospechosa. La Verdad Sospechosa. ¿Ok? Y esa es la respuesta. Ahora, continuemos. Es otra pregunta de completar. Uno de los principales representantes del dadaísmo fue quien buscó la libertad creativa e ilógica del artista. Por su parte, el futurista exaltó la violencia y el anarquismo en su poesía, mientras que
ahondó en las profundidades del subconsciente como una muestra del surrealismo. Ok, vamos a ver. Aquí nos pide distinguir movimientos y representantes. Primero, ¿qué es? Nos sirve decir de qué son los movimientos y de dónde nacieron. El dadaísmo, todos estos movimientos se aplican a todo el arte, no solamente a la literatura, sino que también a la pintura. Y de hecho, muchos de estos movimientos los conocerán mejor ustedes en pintura que en literatura. ¿Ok? Entonces, incluso en cine más que en literatura. Sin embargo, pues hubo una corriente y aplicó a todas las artes. Ahora, el dadaísmo es esta corriente, podemos llegar a confundirlo con el surrealismo, ¿de acuerdo? El dadaísmo es más bien no seguir a la forma en la pintura, y esto lo podemos trasladar a la literatura, no seguir a la forma. Antes de esta revolución artística que se dio a principios del siglo XX, perdón, final del XIX, principios del XX, estaba muy encorsetado, ¿no? Muy encorsetada el cómo uno debía de escribir, cómo uno debía de pintar, cómo uno debía de esculpir, cómo uno debía de hacer cine. Que bueno, el cine no existía, pero se estaba desarrollando y de hecho fue el cine el que vino a cambiar todo esto porque trajo estos movimientos, ¿ok? El dadaísmo, el futurismo, el surrealismo. Y entonces, les decía, y el surrealismo, no confundir dadaísmo con surrealismo. El dadaísmo es perder la forma. El surrealismo es cuando ya entramos más en lo onírico, por eso dice aquí el subconsciente, por eso refiere aquí al subconsciente, es los sueños, casi lo imposible, ¿no? De hecho, muchas de las películas primeras de Buñuel fueron surrealistas, ¿no? Ahora, nos pone a tres, nos pone las mismas opciones, pero en distinto orden, ¿no? Nos dice Filippo Tommaso Marinetti, André Breton y Hugo Ball. Hugo Ball, Filippo Tommaso Marinetti, André Breton, Hugo Ball, Filippo Tommaso Marinetti, perdón. Hugo Ball fue alemán, perdón. Hugo Ball era alemán, ¿no? Y fue uno de los principales representantes del dadaísmo, pero sobre todo, seguro si no han escuchado de Hugo Ball, han escuchado de André Breton. André Breton fue uno de los principales representantes del surrealismo. Por lo tanto, por default nada más nos queda Filippo Tommaso Marinetti como el futurista, o sea, como el posible futurista, porque sabemos que André Breton debe ir con los surrealistas y Hugo Ball debe ir con los dadaístas. Por lo tanto, la respuesta correcta es la B, ¿ok? Hugo Ball, Filippo Tommaso Marinetti y André Breton, que era francés, André Breton, por cierto. Siguiente pregunta. Nos pide relacionar las columnas de cada corriente literaria con su obra representativa. En corrientes literarias nos pone el boom, nos pone a los contemporáneos, sea lo que sea que eso signifique, oigan, y nos pone el teatro del absurdo. Miren, los contemporáneos pueden ser muchas cosas, pero el boom y el teatro del absurdo ya lo sabemos, los podemos identificar, ¿verdad? Entonces, nos dice Esperanza Godot, B, Aura, C, Ficciones y D, La muerte sin fin. Podemos de nuevo hacer la lógica 2 de 3. Miren, el boom fue un movimiento que pasó aquí en América desde los 50 hasta finales de los 60, inicios de los 70. Fue donde más populares han sido los escritores. Es que no solamente son de lengua hispana, sino también, o sea, de toda la América, todo lo que es la América, la Iberoamérica, ¿no? O sea, Brasil incluido, porque pues, Portugal está en Iberoamérica, contras. Portugal está en la península ibérica, perdón. Entonces, el boom dieron, como les dije, varios escritores americanos y sobre todo
iberoamericanos fueron muy populares. Entre ellos está Cortázar, está Vargas Llosa, está García Márquez, está, perdón, mi cara tiene subtítulos, ¿de acuerdo? Está García Márquez, Vargas Llosa, está Alejo Carpentier, un poquito más antes, pero Alejo Carpentier, Donoso, José Emilio Pacheco ya no, pero está Carlos Fuentes. De hecho, el exponente del boom aquí en México es Carlos Fuentes. Revueltas no, porque Revueltas tenía otro tipo de literatura, ¿no? Pero es Carlos Fuentes y una de sus primeras obras, de hecho creo que fue la primera, no, la primera fue La Rima Transparente, pero una de sus primeras obras, y de hecho de hecho esta es una de las pocas obras de gótico mexicano, junto con la obra entera de Juan Rulfo, ¿no? Es Aura, ¿no? Que se trata de es algo casi vampírico, ¿no? De esta señora que es vieja, pero se vuelve joven por la noche para atraer al hombre joven y que se quede, es un poquito, les digo, como vampírica, ¿no? Quedarse en su casa, encerrada con él para siempre. Entonces, ya sabemos que Aura pertenece al boom, por lo tanto lo podemos relacionar como 1B. ¿Qué opciones tenemos? Tenemos solamente una con 1B, así que desde ahí ya podríamos eliminar, pero vamos a seguir. Ahora, el teatro del absurdo. El teatro del absurdo fue un movimiento del siglo XX, que creo que fue, no recuerdo si antes o después de la guerra, pero por ahí andaba, ¿no? Uno de sus principales exponentes fue Gustavo no, ay, ¿cómo se llama este? Ah, olvidé su nombre. Bueno, el irlandés. Pero la cosa es que uno de sus principales exponentes fue este señor, que además de que ganó el Nobel de Literatura, no fue Becker, fue otro. Es que suena su apellido como el de Becker. ¿Cómo se llamaba? Niños, ¿cómo se llamaba? Niños que están ahí detrás de o que estarán ahí detrás de la pantalla. ¿Cómo se llamaba? Bueno, pero no importa. Este señor, aparte de que ganó el Nobel de Literatura, escribió muchas obras de lo que se llamó teatro del absurdo. ¿Por qué se llama teatro del absurdo? Porque no hay como tal un hilo. Un hilo a seguir en la trama. No hay una trama como tal. Es un poco más existencialista, más hacer teatro de otra manera, ¿no? Ya no tanto basado en, en una en algo encorsetado, de nuevo, es una experimentación. Pero además les digo, se le llama del absurdo porque no tiene trama. Entonces, más bien sus actos se centran en la interioridad de los personajes, pero es una interioridad extraña. Sí, es que no se los podré explicar, es una interioridad extraña. Pero uno de sus principales exponentes fue este señor, y una de sus obras, una obra muy celebrada, fue Esperando a Godot, que habla de dos vagabundos, que son Vladimir y Estragón, que están, creo que la obra ocurre en 2 noches, si mal no recuerdo, entonces ocurre en 2 noches, donde ellos básicamente se dedican a esperar a un señor que debe llegar para reunirse con ellos. ¿Quién es este señor? Godot. Godot jamás aparece en la obra, pero su presencia está todo el tiempo, ¿no? Mientras esperan, o sea, no hacen más que esperar, por eso también se llama del absurdo, ¿no? No hacen más que esperar. Y mientras esperan, conocen a personajes como Loki, como Pozzo, como el chico este que envía a Godot, ¿no? Y que nos hacen ver distintas facetas, no solamente del ser humano, sino de la sociedad del tiempo en el que fue escrita la obra. Entonces, Esperando a Godot es casi que una muestra icónica de lo que se llama teatro del absurdo. Por lo tanto, la 3 debe ser 3A. Y sabemos, ya vemos 1B y 3A, está en la respuesta A. Por lo tanto, la respuesta a la pregunta es la A, como ya había advertido. Continuamos.
nos dice, es una manifestación literaria que combina el dibujo, la narrativa, el formato extenso y de un solo autor. A, cómic, B, poesía visual y C, novela gráfica. Poesía visual no es, fuera, vámonos, de una vez. Ahora, donde puede entrar la duda es en cómic y en novela gráfica, porque se parecen mucho, pero ¿en qué se diferencian? En el formato, en la longitud del formato. Una novela gráfica, lo estoy diciendo, es novela. Por ejemplo, Persépolis de Marian Satrapi, ¿no? Son 2 volúmenes. Sí, son dibujitos, me encanta, Persépolis por siempre. Pero es un formato extenso, es un solo autor, Marian Satrapi, ¿no? Y además tratan un tema un poco más adulto, suelen tratar temas un poco más adultos, como es el caso de Family Home de no me acuerdo quién, y también en el caso de Marian Satrapi de Persépolis, ¿no? Que nos habla de la guerra de Irán. Y mientras el cómic es más corto, suele ser episódico, es decir, es semanal, te los van tirando episodio por episodio y suele venir también los grandes medios de comunicación y es más que nada destinado al público infantil o juvenil. Por lo tanto, la respuesta sería novela gráfica. ¿Ok? Continuamos. Algunas de las características del género narrativo son que y nos dice la A, construye a partir del ritmo de las palabras y presenta figuras retóricas. La B, escribe en prosa, hay una voz que dispone el orden de las acciones. Y C, creado para ser representado, construye una trama por medio de los personajes. Ahora, aquí tenemos que saber distinguir bien los 3 géneros literarios posibles. Recuerden que hay 3 géneros grandes que se subdividen un montón de subgéneros pequeños, ¿no? Los 3 géneros, la lírica, es decir, la poesía, el teatro o el drama y la prosa o la épica, ¿de acuerdo? Entonces, la poesía, nos tenemos que saber aquí las características. La poesía es un género que precisamente se construye a partir del ritmo de las palabras. La poesía tiene métrica, la poesía tiene ritmo, muchas veces tiene rima, algunas veces no, pero muchas veces tiene rima, ya sea consonante o asonante. Y además, no digo que en la prosa no se encuentren las figuras retóricas, se encuentran, pero en mucha menor medida. Generalmente las figuras retóricas y el lenguaje precisamente florido, digámosle así, se reserva generalmente o distingue mucho a la poesía, mientras creado para ser representado dio con Bertolt Brecht, una representación distanciada, eso quería Brecht, del teatro, ¿de acuerdo? De las obras. Una obra de teatro nosotros la podemos leer Casa de Muñecas, podemos leer Madre Coraje, podemos leer Caída y Muerte de la Ciudad de Mahogany, podemos leer Don Juan Tenorio, ¿no? Podemos leer ¿cómo se llama esta? Yerma, La Casa de Bernarda Alba, todas esas, las que ustedes quieran, las podemos leer, ¿de acuerdo? Sin embargo, esa lectura es mocha, ¿de acuerdo? O sea, le falta una patita. ¿Por qué? Porque el teatro no está diseñado para ser leído, está diseñado, incluso Esperando a Godot la podemos leer, pero es que esas cosas fueron diseñadas para ser representadas en un escenario con los autores. Y obviamente la trama se constituye a través de las acciones de los personajes, porque es como una película. Nosotros vemos la acción, ¿ok? En una obra. Por lo tanto, nos queda B como la respuesta, ¿no? Descartamos A, descartamos C, que pertenece al drama, y nos queda, se escribe en prosa, precisamente, el género narrativo está escrito en prosa, ¿no? Se escribe en prosa, es decir, lo que no es verso es prosa, ¿ok? Y hay una voz que dispone del orden de las acciones, esta voz es el narrador, ¿ok? Por lo tanto, nos queda que es la B. Continuamos.
Es una característica formal de la lírica en la que a partir de la distribución regular de los acentos se genera armonía y musicalidad. Aquí podemos confundirnos por musicalidad y armonía, ¿no? Por estas dos últimas palabras que pueden decir, ah, es la rima. ¿Por qué? Porque de entre mis campiñas esta rosa le ofrecí. Son mis flores de las niñas que al soñar piensan en mí. Como que cuando decimos, ah, ¿qué le da ritmo? ¿Qué le da ritmo? La rima, ¿no? Sin embargo, en realidad una cosa es la rima y otra cosa es el ritmo, ¿ok? El ritmo es lo que nos dice la distribución de los acentos. No sé si alguna vez alguno de ustedes ha hecho métrica, que debe haberla hecho, sobre todo estuvo clase conmigo, si alguno de ustedes ha hecho métrica, sabe que las sílabas en poesía no se dividen como sílabas normales y las sílabas son lo que nos muestra el ritmo. ¿Ok? Por lo tanto, no es la métrica lo que lo divide, no es la métrica porque la métrica es solamente el conteo de sílabas, no es la rima porque la rima sí otorga cierta musicalidad, pero no da totalmente el ritmo. Por lo tanto, nos queda como ritmo. ¿Continuamos? ¿A qué elementos de la estructura dramática, ahora nos pregunta por el teatro, corresponden los cambios de lugar, de ambiente y de época? A, escena, B, cuadro, C, acto. Aquí hay que saber cómo se divide una obra. Una obra, no sé si lo han visto, pero de seguro lo conocen, se divide en actos. Acto 1, acto 2, acto 3. Generalmente tienen 3 actos y de hecho hay unos chistes que dicen primer acto, segundo acto, tercer acto. ¿Cómo se llama la obra? ¿No? Bueno, esa estructura de los actos se marcan con una caída de telón, ¿ok? Y los actos, además, son la máxima división de la obra, son como los capítulos en un libro, ¿ok? Y ahora, en la escena es la división más pequeña, es como los versos en un poema o las oraciones en un párrafo. La escena es la división más pequeña. Hola, perra. Oye, molletes. ¿Qué? Y un voltage. ¿Qué te iba a decir? Ah, no, no eres tú. Oye, ¿cuánto te pagó Javi? ¿Cuánto te pagó? ¿Es cierto a ti? No, tú primero, dímelo. Se está grabando esa, Nilo. Entonces, no te lo puedo decir. No, no es cierto. Espérame. A ver. No puedes pausar. No, no puedo. A ver, vámonos acá. No importa.
Pero sí, ay, le digo, pasa ahí. Bueno, a tus criaturas. Y bueno, a mí ya se multiplican, parece que esos niños se multiplican. ¿Estás de acuerdo? Sí, ahorita vengo entonces. ¿A qué elemento de la estructura dramática corresponden los cambios de lugar, de ambiente y de época? Para esto tenemos que conocer cómo se estructura una obra de teatro, porque eso es lo que nos dice. Dramático es teatro, ¿de acuerdo? Drama es el teatro, lírico es la poesía y narrativo es la prosa, la novela, el cuento, ¿no? Entonces, un acto en las obras de teatro son como los capítulos de las novelas, ¿ok? Entonces, un acto se nos marca con una caída de telón o con un descanso. Generalmente suelen haber 3, pero pueden haber más o menos, ¿ok? Después, la escena es como, el verso es la unidad más chica del poema y el párrafo, la oración es la unidad más chica de la prosa. Y por lo tanto, el cuadro es la respuesta y el cuadro es precisamente eso. Marca la estructura dramática, o sea, marca cambios en el ambiente. Si desaparece una mesa, si pasan de un interior a un exterior, etcétera, etcétera. Aquí lo vemos. Cuadro. Ahora, en el subgénero literario que se burla de algún suceso o persona y en el que la atención de la obra se sostiene por las situaciones y acciones de los personajes, es de temática pueril y grotesca. Ahí es donde viene el chiste, aquí grotesco. Nos dice A, comedia, B, farsa o C, tragicomedia. La tragicomedia es esa mezcla entre trágico y cómico, ¿no? Algo que te da risa pero también te hace llorar, un poco como Esperando a Godot, ¿ok? La descartamos, por lo tanto. La comedia es de ámbito celebratorio, la comedia nació para hacernos reír, está la temática pueril, está las acciones de los personajes, ¿no? Sin embargo, la comedia no suele ser grotesca, además de que no suele ser burlona, no suele parodiar, ¿no? Ningún suceso y a ninguna persona. La comedia es como que dice comedia sana, ¿ok? Y por lo tanto nos queda la B, la farsa. Se caracteriza por ser un texto escrito con versos de arte mayor, agrupados en 2 cuartetos y 2 tercetos con rima A, B, B, A, B, B, A, C, D, E, C, D, E, A, B, B, A, B, B, A, C, D, C, D, C, D. Ok, esto podemos ver, nos habla de poesía, ¿ok? Nos habla de un poema en específico. Y nos da de opciones la silva, la oda y el soneto. La silva sí es un arreglo poético, compuesto creo que por 2 tercetos y un verso en decasílabo, algo así. Pero desde ahí creo que hay un verso, y unos de 8 versos. En la silva hay arte menor, versos de arte menor, recuerden, de 2 a 8 sílabas son versos de arte menor. De 9 a 13 sílabas a 14 son versos de arte mayor, ¿ok? Y los de 14 versos se llaman alejandrinos. Pero la silva podemos descartarla porque en su estructura contiene versos de arte menor. Aquí en cambio nos dicen que los versos son de arte mayor. La oda es más bien un tipo de poema celebratorio. Una oda es algo que se canta a algo o a alguien. Por ejemplo, oda al gato y hablo maravillas de los gatos, ¿de acuerdo? Que no es que no tengan nada maravilloso, pero pues oda al gato, hablo de maravillas de los gatos, ¿no? Oda al amor, hablo maravillas del amor. Por lo tanto, nos queda soneto. Soneto precisamente tiene versos de arte mayor, versos creo que de 14 sílabas, creo que son 7 versos de 14 sílabas y con la estructura de rima que se nos presenta. Okay, aquí está. Siguiente. ¿Quién es el autor neoclasista de El médico a palos?
nos da tres opciones: Jean de La Fontaine, Jean Racine y Molière. Molière es autor precisamente neoclasista, es decir, en esa época un poco posterior o un poco anterior, creo, a la Revolución Francesa. ¿De acuerdo? Es decir, donde rodaron cabezas. Molière es autor de El médico a palos, Las preciosas ridículas, El avaro, etcétera, etcétera. Por lo tanto, la respuesta es Molière. Siguiente. ¿Cuál es el elemento paratextual que se escribe antes del texto y se dirige a alguien? Paratextual, es decir, para de paralelo, como las líneas. Paralelo, paratextual, es decir, el elemento ajeno al texto, ¿no?, que se escribe antes de y se dirige a alguien. Nos dice epígrafe, epílogo y dedicatoria. La epígrafe es espérenme, no. ¡Anilú! Ven acá, hazme un favor. Pásame el libro de mi papá. ¡Ay! Ya llegó tu criatura y pásame el libro de mi papá. Hay un libro de mi papá por ahí. Ándale. Por cierto, yo creo que Pamuk estará en Nueva York diciendo: ay, como que algo tengo el pendiente de algo y no sé de qué, porque me tiene que llevar al dentista, me duelen las muelas del juicio. Ay, Dios mío. Un gatito, 2 gatitos, 3 gatitos. ¿Ya no hay más? No, ya no hay más. 3 gatitos. Suerte, Anilu. Adiós. Nos da, entonces, nos da 3 opciones la pregunta: epígrafe, epílogo y dedicatoria. Ahora, ¿qué son cada uno de ellos? Vamos a utilizar esto. La epígrafe son estas pequeñas citas. Epi significa sobre, ¿no? Es decir, todas, tanto el epílogo como el epígrafe y la dedicatoria, todas vienen antes del texto y todas son paratextuales, es decir, no forman parte como tal del contenido textual. Ahora, la epígrafe son estas pequeñas citas que vemos aparecer en los libros, ¿no? Antes de iniciar la obra, y que nos dan una visión de aquello que la obra puede tratar. Un epígrafe es, por ejemplo, esta: nuestro interés en el peligroso borde de las cosas, el ladrón honesto, el asesino tierno, el ateo supersticioso. Robert Browning, apología al obispo de Boulogne, perdón. O, por ejemplo, también la política en un trabajo literario es como una pistola disparada en medio de un concierto. Es un asunto crudo que sin embargo es imposible de ignorar. Nosotros estamos a punto de hablar de cosas muy feas. Stendhal, La Cartuja de Parma, traducción de Richard Howard. Esos son epígrafes en un libro, ¿de acuerdo? Son esas pequeñas citas que nos dan como un poco de contexto de lo que el autor estaba pensando al escribir el libro. Y el epílogo también va antes del texto, como les dije, los 3 van antes del texto. El epílogo es más bien un pequeño tratado acerca de la obra que vamos a leer. Generalmente no lo escribe el autor, hay veces en que sí, pero generalmente no, es extenso y no se dirige a nadie en especial. Sin embargo, está esto: la dedicatoria. Aquí dice para Ruya. ¿Quién es Ruya? La hija de Pamuk. Por lo tanto, sabemos que aquí se dirige a alguien, por ejemplo, se dirige a quien arrulla, ¿ok? Por lo tanto, sabemos, ¿no?, que es un fragmento paratextual
que va antes de y que se dirige a alguien, nos queda la respuesta C, dedicatoria. Continuamos. Aquí nos dice, ¿cuál es la figura retórica que marca la atemporalidad en la minificción? Minificción son estos, por ejemplo, poiesis. Hubo un griego que se demoró en escribir versos, sin embargo abrió una pollería, murió pobre. Todos morimos pobres. A, analepsis, B, elipsis o C, prolepsis. La respuesta es elipsis. Analepsis es algo más orgánico y la elipsis, sin embargo, se refiere al corte, se refiere a la elipse es una figura geométrica parecida al círculo, parecía como un óvalo, entre un círculo y un óvalo. Esa es la elipse, ¿no? Por lo tanto, un tiempo que se diga un tiempo en elipsis es un tiempo roto, es un tiempo donde es un manejo del tiempo, donde tú no das muchos detalles, no lo, además lo acortas todo. Es como el elipsis es un recurso que me permite empequeñecer el tiempo, ¿de acuerdo? Empequeñecerlo hasta forzarlo a caber en algo tan pequeño como 2 o 3 líneas, ¿de acuerdo? Ahora, continuemos. Nos dice, identifica el verso escrito con lenguaje denotativo. Denotativo quiere decir que se hable de hechos, que no se hable, no un lenguaje lírico, no un lenguaje adornado, un lenguaje donde nos hablen de hechos, ¿ok? Y nos dice, puedo escribir los versos más tristes esta noche, escribir, por ejemplo, la noche está estrellada y tiritan azules los astros a lo lejos. El viento de la noche gira en el cielo y canta, oír la noche inmensa, más inmensa sin ella. Y nos dice 1, 2 o 3. De nuevo, denotativo, denota, no lenguaje adornado. Vamos a ver el 3. Oír la noche inmensa, más inmensa sin ella. Aquí está usando una figura retórica, está usando el hipérbole, oír la noche inmensa, más inmensa sin ella. O sea, está magnificando, ¿ok? El viento de la noche gira en el cielo y canta. Otra figura retórica, prosopopeya, le está poniendo al viento características humanas. Gira en la noche y canta. Y finalmente nos dice, escribir, por ejemplo, la noche es estrellada y tiritan azules los luceros a lo lejos. Esa es más una prosopografía, es decir, una descripción. Por lo tanto, nos está hablando de un hecho y la respuesta es el verso 1. Son las razones planteadas y delimitadas que demuestran o justifican las opiniones del autor. A, argumentos, B, contraargumentos o C, introducción. Hay una tontería, así que la introducción la podemos quitar, nos quedan argumentos y contraargumentos. Esas son las razones planteadas y delimitadas que demuestran las opiniones del autor. Ahora, ¿qué son los argumentos? Los argumentos son, pues, mis opiniones. Por ejemplo, yo opino que el helado de limón, todos los helados de limón, a menos que sea el de la principal, están horribles, saben horribles, ¿ok? Esa es mi opinión. Es una opinión. ¿Y en qué está basada? Yo me baso en que los he probado todos. Experiencia empírica. Además de que las fórmulas para los helados de limón, tanto en Holanda como en otras marcas, son fórmulas estandarizadas, son fórmulas que requieren colorantes, son fórmulas que tienen todo menos limón, pues, ¿no? Eso, cuando ya estoy cimentando mi opinión, eso es un argumento, ¿de acuerdo? Entonces, esos son los argumentos. Ahí estoy yo planteando las cosas que yo opino y estoy reforzando esa opinión. Los contraargumentos son lo que la gente me puede debatir. Es decir, ellos me pueden decir, no, estás loca, el helado de limón de Holanda está riquísimo, no importa que no sea limón natural, además me pueden decir es bajo en azúcar, que no sé qué. Esos son argumentos, yo doy el argumento,
me responden con un contraargumento. Por lo tanto, aquí nos pide que sean las razones planteadas y delimitadas que demuestren y justifican las opiniones del autor. Por lo tanto, nos queda que la respuesta es argumentos. ¿Ok? ¿Por qué? Porque son lo que planteo. Después, cuando me devuelvan, es contraargumento. Continuemos. Identifiquen las características del romanticismo. A, objetividad y claridad. B, individualismo y nacionalismo. C, ornamentación excesiva y contradicción. Ok, el primero el nacionalismo. El romanticismo tiene mala fama, ¿de acuerdo? El romanticismo fue un movimiento que se dio tanto en Europa como en América, obviamente un poco más temprano en Europa, que fue donde surgió, y después viaja para acá, ¿no? Entre el romanticismo está el romanticismo gótico, el romanticismo folclórico, y el romanticismo, de hecho, se distinguió por, más que un nacionalismo, un revivir del carácter nacional, ¿no? Fueron en la época del romanticismo donde mucha gente salió en busca de los mitos fundadores de cada una de sus patrias. Medis Bolio lo hizo aquí en Yucatán, ¿quién más? El güey islandés lo hizo, el que recogió la Edda prosaica y la Edda poética, ¿no? ¿Cuál otro? No me acuerdo. Pero, en fin, Wagner, por ejemplo, Wagner que componía música, les digo, eso, el romanticismo, como todos los movimientos, no solamente se refiere a la literatura, va en general a todas las artes. Wagner, por ejemplo, era un romántico, hay muchas pinturas también que son románticas, entonces, más que nacionalismo, es más bien patriotismo sano y puro, muy bueno, ¿de acuerdo? A veces hace falta. Entonces, objetividad y claridad son más bien características del movimiento naturalista, como es del exponente Émile Zola, ¿no? El escritor francés Émile Zola, naturalista o realista, ¿no? Incluso el realismo socialista, pero eso vendría mucho después. Y después, ornamentación excesiva y contradicción, eso es el barroquismo, ¿ok? El barroquismo es el miedo al vacío, horror vacui, adorno todo, de hecho, las iglesias de México son muy barrocas, ¿de acuerdo? Entonces, por lo tanto, sabemos que es el individualismo y el nacionalismo. Queremos volver al mito y también queremos volver a nosotros mismos. Eso es lo que decían los románticos, ¿de acuerdo? Continuemos. ¿Cuáles son las características del realismo? Realismo, no van a confundir realismo con naturalismo, realismo, ni con realismo socialista. Realismo se da a principios del siglo XX y es mirar al mundo y tratar de describirlo tal como es, ¿de acuerdo? El realismo socialista es mirar al mundo, describirlo tal como es, pero siempre desde la perspectiva de la lucha de clases, y se da mucho después del siglo XX, cuando ya está establecida la Unión Soviética, ¿ok? Y finalmente el naturalismo es la corriente que seguía Émile Zola, que es básicamente mostrar el mundo como es, con todas sus consecuencias. Uno de sus ejemplos es, por ejemplo, Germinal de Émile Zola. Entonces, A, objetividad, observación, cientificismo y verosimilitud. B, subjetividad, exaltación del yo, fantasía y presencia de lo sobrenatural. Ahí podemos quitarlo, ¿por qué? Porque nos condensan tanto el romanticismo, entonces variantes como el romanticismo gótico también, el romanticismo y el gótico, así que se pueden ir. C, racionalidad, didáctica, moralidad y equilibrio. Racionalidad, ok, muy bien. Está bien, ahí va. Didáctica, es decir, lo hacemos para enseñar. Moralidad y equilibrio forman más al movimiento naturalista, como lo que hace Émile Zola, como lo que hizo después Beethoven, como en la Rebelión de los Colgados, que a mí no me gustó, pero bueno, cada quien, ¿no? Y después también podrían ser incluso parte del movimiento realismo socialista, así que lo quitamos, ¿no? En cambio, el realismo, objetividad, observación, cientificismo y verosimilitud. Mirar al mundo y describirlo tal como es. Algunos dicen que Dostoyevsky era realista, aunque él más bien es el primero que habla
del flujo de conciencia, ¿no? Es el primero en explorar mucho la mente de sus personajes. Está Raskolnikov, está, ay, ¿cómo se llama este güey de los hermanos Karamazov? El güey de los hermanos Karamazov, está el güey de Notas del subsuelo, etcétera, etcétera, ¿no? Pero bueno, entonces objetividad, observación, cientificismo y verosimilitud son las respuestas, son las características todas del realismo. Continuamos. ¿Cuál es la figura retórica que se señala en el fragmento? Y el fragmento nos dice, Égloga 1. Con mi llorar las piedras enternecen, su natural dureza y la quebrantan. Los árboles parece que se inclinan, las aves que me escuchan cuando cantan. Con diferente voz se condolecen y mi morir cantando me adivinan las fieras que reclinan su cuerpo fatigado. Dejan el sosegado sueño para escuchar mi llanto triste. Garcilaso de la Vega. A, aliteración. B, prosopopeya. C, metáfora. La metáfora es cuando fusionamos objetos. O sea, por ejemplo, nosotros en una comparación decimos blanco como la nieve. En una metáfora decimos la piel de nieve. ¿Ok? Los fusionamos. Una aliteración es la repetición de un sonido en las frases para crear ritmo y musicalidad. La maravillosa mariposa amarilla, ¿ok? La libélula vuela alto, son aliteraciones. Mientras que prosopopeya o personificación es darle, como lo hacen todos estos versos, ¿no? El autor, darle cualidades humanas a objetos inanimados o animales. Ahí está. Personificación o prosopopeya. Continuamos. ¿Qué personaje tipo es, Lucía? Personaje tipo, es decir, casi como un arquetipo, ¿no? Un personaje tipo es un personaje que no tiene personalidad, que es un personaje más bien que es como una calca, que es un copy-paste en todas las obras que aparecen, ¿no? Entonces, Don Juan, K, otro día. Hoy no es mañana, Lucía. Yo he de estar hoy con doña Ana, y si se casa mañana, mañana será otro día. Ah, en recibiros está. Don Juan, podrá. Lucía, ¿qué haré si os he de servir? Don Juan, abrir. Lucía, va. ¿Y quién abre este castillo? Don Juan, ese bolsillo. Lucía, oro. Don Juan, que pronto te dio el brillo. A, nodriza. B, dama. C, sirvienta. Ok, dama no es. Dama, ¿por qué? Porque es la dueña del castillo. Lucía está hablando incluso de servir, ¿de acuerdo? Nodriza es aquella que cuida a los niños, sobre todo que amamanta, ¿no? Y generalmente suele estar pegado a personajes femeninos. Así que, por lo tanto, nos queda que Lucía es un personaje del tipo sirvienta. Continuamos. ¿A qué corresponde el enunciado declarativo? Los convencionalismos de género no son una limitante para el empoderamiento femenino. A, una opinión. B, una postura. C, un hecho. Un hecho no es. ¿Por qué? Porque un hecho nos habla de algo que sucede, que sucedió, que está respaldado. ¿Por qué? Por la realidad. Fuentes, la realidad. ¿De acuerdo? Una opinión está basada en argumentos, está sostenida por argumentos, está justificada. Esto más bien es una postura, no tiene una justificación como tal, ni empírica ni de otro tipo, simplemente es algo que la persona piensa. ¿De acuerdo? La opinión se justifica, esta no tiene justificación, o sea, no está justificada. Continuamos. Seleccione una característica del surrealismo como corriente. A, utiliza como fuente de inspiración poética el mundo onírico. Onírico es de sueños, pues. B, define una enorme atracción de lo que es la modernidad. O C, expone en sus producciones una búsqueda de caos y desorden. De nuevo, aquí nos encontramos con dadaísmo, si se fijan.
surrealismo y futurismo, ¿no? Entonces, él define una enorme atracción a lo que es la modernidad, la descartamos, eso es futurista. Expone sus producciones en su búsqueda de caos y desorden. Les dijo, ese es dadaísta. Dadaísta en perder la forma. Surrealista es más bien entrar en el subconsciente. Por lo tanto, nos queda que utiliza como fuente de inspiración el mundo onírico, es decir, el mundo de los sueños. El mundo de los sueños. Continuamos. Oh, terminamos, esa fue la última pregunta. Ya está, niños, entonces hemos terminado por fin, perdón, de resolver el simulador de literatura. Si alguien tiene alguna pregunta, nosotros estamos disponibles en WhatsApp hasta el día del examen y espero que les haya servido, como siempre, esta resolución que hicimos junto con ustedes. Muchas gracias por mirar y adiós.